Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por que nos permite continuar con el estudio de su palabra. Estamos en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Hoy vamos a desarrollar una primera parte hasta el versículo 14. Este capítulo, algunos estudiosos lo llaman ver al invisible. Todos sabemos que el pueblo había recorrido 40 años desde su salida de Egipto y estaban por entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Moisés, como el líder, tanto natural como espiritual, tenía esa responsabilidad de poner en claro acerca de toda la ley deuteronómica, ¿no? Entonces vamos a una breve introducción sobre este capítulo. Dice, este nuevo capítulo contiene un discurso importante que dio Moisés al pueblo que aguardaba entrar a la tierra prometida. Expone una serie de temas que cada vez adquirirán más importancia en la predicación de Moisés. Básicamente, el mensaje del líder habla del carácter y las obras de Dios antes de que el pueblo entre en la tierra. Es importantísimo que entiendan quién es Dios, qué ha dicho y qué puede hacer. Antes de entrar a un territorio plagado de idolatría, de otros dioses, necesitan pensar mucho en la naturaleza única de su Dios. Si quieren sobrevivir a los peligros de los días que tienen por delante, solo podrán hacerlo contemplando a Dios. En Canaán verán cientos de ídolos, pero si quieren conquistar de retener la tierra, deben mirar al Dios que es invisible. El hecho de que sus padres no conquistasen el territorio hace casi 40 años se debió totalmente a su visión imperfecta. No habían sabido a dónde mirar. No se le ocurrió mirar hacia arriba. Al mirar hacia adelante vieron más a los gigantes que los racimos de uvas. Cuando miraron alrededor vieron poco más que sus escasos recursos, totalmente anodadados por el poderío militar y las imponentes fortificaciones del pueblo cuyos territorios les separaban de su meta. Al mirar hacia adentro, sus corazones se agarrotaban de miedo. Al mirar atrás, pensaron que hubiera sido mejor no haber salido de Egipto. Aun cuando pensaban en Dios, tenían una imagen patéticamente distorsionada de su naturaleza, porque decían, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para destruirnos. Eso está en el primer capítulo de Deuteronomio, en el versículo 27. Nada podía distar más de la verdad. La imagen de Dios dada a Moisés para compartirla con el pueblo antes de que empezaran su invasión de la tierra fue la de un dador generoso, que habla el capítulo 1 y 2 de este libro. Un Señor soberano, que habla los capítulos 13 y 28. Un libertador misericordioso, que habla los capítulos de 29 y 34. Y un Dios de amor incomparable, que habla los capítulos 35 al 43. Bien, ahora vamos a empezar el versículo 1 de este capítulo 4, ¿no? Que le pone por subtítulo, Moisés exhorta a la obediencia. Dice la palabra, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Debemos remarcar acá la importancia que él se dirige a ellos nuevamente diciendo, oye, ¿no? Todos sabemos, hermanos, que esta porción es como un recordatorio, ¿no? Porque hace 40 años atrás, a los 3 meses de que salieron de Egipto, de su condición de esclavos, Dios tuvo que pararlos al pie del monte de Sinaí para que esperasen acerca de todas las instrucciones que tenían que cumplir para seguir en la travesía a la tierra prometida, ¿no? Entonces acá podemos remarcar que esta palabra que oye los estatutos y decretos es similar a lo que en el Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, versículos 22 al 25, vamos a leer brevemente para tener una idea. Pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es un semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es similar a lo que le decía Moisés en este primer versículo. Este mensaje es una orden a nivel individual, va destinado a informar, iluminar y estimular la mente. Todas sus secciones tienen una importancia única. Confronta a los lectores con unas responsabilidades serias. Moisés nos insta, o sea, le dijo al pueblo y también a nosotros nos insta a prestar tu oído el mensaje, ¿no? Oye, obedecer a sus instrucciones para que los ejecutéis, como lo remarcaba hace un momento con la epístola también de Santiago. El segundo versículo dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué se quiere decir con añadir o disminuir a los mandamientos de Dios? Estas leyes eran la palabra de Dios y por lo tanto estaban completas. ¿Cómo podría cualquier ser humano con una visión y un conocimiento limitados alterar las leyes perfectas de Dios? Añadir algo a las leyes las convertiría en una carga, disminuirlas las dejaría incompletas. Así que las leyes debían permanecer inalterables. Pretender hacer cambios a la ley de Dios es asumir una posición de autoridad sobre Dios, que dio las leyes. Los líderes religiosos en los tiempos de Cristo hicieron exactamente eso. Elevaron sus propias leyes al mismo nivel de las de Dios. Jesús los reprendió por ello. En el mismo periodo, los saduceos quitaron de la palabra aquello que les parecía inaceptable, todo lo relativo a lo sobrenatural, la doctrina de la resurrección, los ángeles, los espíritus. Los fariseos fueron los legalistas del primer siglo y los saduceos los racionalistas destructivos de su época. Todos sabemos el Salmo 19:7 nos dice la ley de Jehová es perfecta que tiene poder de transformar el alma. Y si nosotros vemos unos breves versículos del Salmo 109, que es el que habla acerca de la ley, vamos a ver la importancia que tiene esto en la vida de un creyente, ¿no? Dice el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Escritura, dice por título, Excelencia de la ley de Dios. Bienaventurado, dice, los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Semejante declaración, este salmo que nos habla de la importancia de la palabra. Mira, también debemos recordar que en el último libro de la Biblia, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, que es muy bueno remarcarlo para tener en cuenta, ojo, faltando prácticamente dos versículos que para que finalice estas palabras preciosas del Señor en la Biblia, dice la palabra en el Apocalipsis 22, versículos 18, 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como podemos ver, la importancia de no añadir ni quitar lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque los estándares de Dios, o sea, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice el versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor. Que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Acá nos remarca en este versículo las consecuencias, ¿no? De lo que hicieron con motivo cuando ellos se fueron a adorar a Baal peor. Baal significa Señor en minúscula. Cada localidad cananea tenía su propio Dios.
Dice el versículo 4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mire, acá podemos remarcar, ¿no?, que la diferencia entre irse tras los ídolos y todos los que seguimos al Señor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. El versículo dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Empecemos con un interrogante en esta, ¿serán todavía aplicables a los cristianos de hoy las leyes que Dios dio a los israelitas? Las leyes de Dios están diseñadas para guiar a cualquier persona a una vida saludable, recta y dedicada a Dios. Su propósito era señalar el pecado o pecado potencial y señalar la forma adecuada de enfrentarlo. Los 10 mandamientos, los fundamentales de la ley de Dios, son tan aplicables hoy como lo fueron 3000 años atrás porque proclama un estilo de vida que Dios respalda. Son la expresión perfecta de quién es Dios y cómo quiere Él que la gente viva. Pero Dios dio otras leyes además de los 10 mandamientos. ¿Son estas igual de importantes? Dios nunca dictó una ley que no tuviera un propósito. Sin embargo, muchas de las leyes que leemos en el Pentateuco estaban dirigidas especialmente a la gente de esa época y de esa cultura, aunque una ley en particular puede no ser aplicable a nosotros, sí lo es la verdad eterna y el principio que la respalda. Por ejemplo, los cristianos no practican sacrificios de animales en la adoración. Sin embargo, los principios que los fundamentaban, el perdón del pecado y gratitud a Dios, se aplican todavía. Los sacrificios apuntan al sacrificio supremo que Jesucristo hizo por nosotros. El Nuevo Testamento dice que con la muerte y la resurrección de Jesucristo se cumplieron las leyes del Antiguo Testamento. Esto significa que mientras las leyes del Antiguo Testamento nos ayudan a reconocer nuestros pecados y a corregir nuestra maldad, es Jesucristo quien quita nuestros pecados. Jesús es ahora nuestro ejemplo máximo porque obedeció perfectamente la ley y modeló su intención verdadera. Ningún hombre, hermanos, todos lo sabemos por los estudios que ya hemos hecho y por el tiempo que estamos permaneciendo en este caminar como hijos de Dios, es que ningún hombre en la tierra podía cumplir los 10 mandamientos. Por eso que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, o sea, no vine a quitarle la ley, sino a cumplirla. Y Él fue el único que la cumplió exactamente sin ninguna tacha, sin ningún error, ¿no? Entonces podemos esto remarcarlo siempre. El versículo 9 nos habla acerca de la experiencia de Israel en Horeb. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Acá viene el comisionamiento, el encargo, porque no nos olvidemos que esto era un preámbulo para que ellos entren a la tierra prometida y ellos tenían que recordar continuamente que su misión no termina, o sea, entrando, sino su misión termina dejando los legados a la descendencia. Moisés quería asegurarse de que el pueblo no olvidaría todo lo que había visto hacer a Dios. Así que instó a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios. Esto ayudaba a los padres a recordar la fidelidad de Dios y servía para transmitir de una generación a otra las historias que narraban los grandes hechos de Dios. Es fácil olvidar las formas maravillosas en que Dios ha trabajado en la vida de su pueblo, pero usted puede recordar los grandes hechos de la fidelidad de Dios al contar a sus hijos, amigos y colegas lo que ha visto hacer. El versículo 10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Acá hay una palabra clave que es temerme, ¿no? Alude
a la sagrada reverencia que se debe a Dios. Se reconoce que una actitud reverente constituye la adecuada reacción del ser humano ante Dios. Esta se expresa en adoración y obediencia. El temor de Dios es uno de los temas del Antiguo Testamento, como también el tema de nosotros actualmente, ¿no? Para explicar mejor este versículo, tenemos que ir recordando lo que ocurrió en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Y acá es donde que les decía al principio que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, vamos a leer Éxodo 19, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a las ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en un fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Como podemos ver acá en esta cronología, lo que sucedió hace 40 años en el monte Sinaí, donde se le dio las leyes, la forma de hablar de Dios con el pueblo fue en forma de truenos. Y por eso que dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, ¿no? Y en el versículo 11 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Mira lo que dice Éxodo 20, vamos a empezar a leer desde el 28 hasta el 26. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de él lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para aprobaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Esto, hermanos, es
lo que dice Éxodo 20. ¿Cuál es el propósito? Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Por eso empecé hace un momento diciéndolo que los estudiosos llaman este capítulo, ¿no? Ver al invisible. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Era necesario remarcar el origen de por qué se originaba temor en el pueblo cuando Dios hablaba. Por eso que Dios dice en su palabra que debemos temerle continuamente. El versículo 12 de Deuteronomio 4 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Acá podemos ver cómo se remarca que ellos no llegaron a ver porque no se le puede ver ni tocar porque Dios es espíritu. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En el versículo 14 dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Como podemos ver acá, también Moisés está hablando de que a él también le mandó. Entonces Moisés recuerda la experiencia de Israel en el monte Sinaí, sus advertencias, ¿no? Como en el versículo 9 que acabamos de leer, presuponen las dificultades que el pueblo enfrentaba en tierra de Canaán para mantenerse fiel a Jehová. El propósito, como le decía, era que ellos tenían que tener temor de Dios para mantenerse fiel. Moisés sigue recordando al pueblo la iniciativa del Señor, su unicidad y sus advertencias, que Él es el Dios único. Y ellos estaban escuchando a Moisés las advertencias que les estaba dando para efectos de mantenerse fieles y no se deslicen y no tengan temor de lo que ellos iban a ver dentro de poco cuando entraban a la tierra prometida. Este sermón tratado de Moisés es un claro recordatorio a sus oyentes de que en toda relación espiritual la autoridad la ostenta Dios. Dependemos de Él por completo. Finalmente, quiero recordarles que el Salmo 78, unos cuantos versículos de este Salmo que es precioso, lo que nos habla acerca de esta historia que pasó, ¿no? Y dice este Salmo es precioso, dice, para tener vigente que Dios siempre abre su boca para comunicar algo a sus hijos. Dice el Salmo 78, versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos, y no sean como sus padres, que como fueron sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Todos sabemos, hermanos, que esa generación que salió de Egipto, los mayores de 20 años para arriba, solamente entraron dos. Todos sabemos que Josué y Caleb fueron los únicos que mayores de 20 años que entraron al desierto. Todo el resto de esa generación, mayores de 20, quedaron muertos en el desierto por ser, como dice acá este proverbio, contumaces y rebeldes. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Por eso que en terminado de Deuteronomio empieza el libro de Josué, donde prácticamente viene todo el encargo para
la distribución de la tierra prometida en las 12 tribus, ¿no? Y básicamente tenemos que recordar siempre, hermanos, que el proverbio uno, como dice acá Dios en su palabra, que Él abre su boca en proverbios, miren lo que dice el proverbio número uno, ¿no? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y este es el versículo principal de este proverbio uno. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y así es como funciona la economía de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, cuanto más temor de Dios tenemos, seremos más sabios. ¿Y quién, amados hermanos, no quisiera ser sabio en estos tiempos? Porque la sabiduría, como dice el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, pero ¿qué viene a ser la sabiduría? Viene a ser la aplicación correcta de la palabra de Dios. Gracias al Señor, amados hermanos. Vamos a quedarnos en este último versículo 14 del capítulo 4. Continuaremos en el siguiente libro, perdón, el lunes siguiente, para poder continuar con la segunda parte. Que Dios los bendiga. Ayúdame a mirar con tus ojos